Hola, hola, buenos días. Un jueves más con ustedes. Sean bienvenidos a esta su sección Salud por Dos de su revista Tele 15. Hay palabras que a veces asustan a los pacientes, señores, y una de las más importantes, yo creo, es la palabra infarto. Cuando a una persona le dicen, usted está haciendo un infarto, usted está haciendo un preinfarto, crea como una sensación de angustia, de tensión, no solo al paciente, sino en el entorno familiar. Por lo tanto, tenemos que estar claros qué significa, qué es eso, cómo lo diagnosticamos y cómo lo tratamos. En el día de hoy tengo una colega, amiga, que trabaja con nosotros en el Instituto Dominicano de Cardiología, es cardióloga, hemodinamista, igualmente una mujer muy joven e inteligente, la doctora Aimé Flores. Doctora, bienvenida y buenos días. Gracias, buen día, gracias por la introducción, caramba. Miren, la doctora trabaja una de las cosas quizás más importantes desde el punto de vista cardiovascular, y cuando se habla de esa palabra, infarto. Doctora, ¿qué es un infarto? Que realmente la gente entienda, porque a veces yo como cardiólogo conozco los términos y lo he compartido con la teleaudiencia, pero escucharlo de la persona que, cardióloga además, hace el trabajo para resolver el problema del infarto, conoce como de más internamente, más profundo este problema. Cuénteme, doctora, ¿qué es un infarto al miocardio? Bueno, el infarto viene porque un coágulo de sangre obstruye de manera parcial o total una de las arterias que alimentan el músculo del corazón. Y aprovecho la oportunidad para aclarar que las arterias son las que llevan la sangre al músculo del corazón y lo alimentan, le llevan oxígeno. Las venas se recogen la sangre. Digo esto porque muchas veces los pacientes dicen, que se le tapó una vena, pero realmente el término es errado. Lo que se obstruyen o se tapan son las arterias. Sí, eso es frecuente, que los pacientes quizás confundan, ¿verdad?, la terminología. Ay, doctor, que me dijeron que tengo una vena tapada y por eso es un infarto. Realmente lo que se tapan son las arterias, como tú dices, y realmente siempre es así, por un coágulo o existe alguna otra condición, porque conocemos factores de riesgo que pudieran ser crónicos en el tiempo, o sea, que pueden ocurrir de manera silente y que luego puedan obstruir una arteria. Por lo tanto, ¿siempre será coágulo o habrá otra condición? Bueno, existe lo que es el acúmulo de grasa, vamos a decirlo así, en las arterias. Esta provoca una placa que obstruye la luz interna, y cuando se rompe, pues ahí viene esa formación de coágulos. Hay otros factores ya más profundos, no precisamente por una obstrucción de placa, debido a ese acúmulo de grasa, sino ya secundarios por una serie de enfermedades, que eso sería un poco más complejo. Que es un proceso que puede ir transcurriendo con los años. O sea, una persona puede entonces tener enfermedad en sus arterias coronarias de manera silente por mucho tiempo y después venir un infarto en el tiempo. Totalmente, eso es un proceso crónico que se va desarrollando incluso desde la vida fetal. Se ha descrito que los fetos pueden ir acumulando grasa en las arterias. Es sumamente interesante, o sea, porque a veces las personas entienden que, bueno, me subió el colesterol hoy y ya hoy me dio un infarto. O sea que no, normalmente no es así, y eso es bueno sí que todos lo entendamos. O sea, el proceso de enfermedad aterosclerótica entonces es un proceso largo, silente, que puede llevar al daño de una arteria. ¿Y cómo yo me doy cuenta, o cómo se da cuenta el paciente que tengo realmente un dolor que pudiera ser sugestivo de un infarto? Porque a veces la gente, me duele el pecho, e inmediatamente crea, como te digo, ese pánico, esa sensación de ansiedad si hay un dolor. ¿Cómo puede una persona darse cuenta de que realmente tiene un dolor que pudiera ser un infarto al miocardio? Sí, hay muchas razones por las que duele el pecho. Una de ellas es precisamente el infarto agudo de miocardio. Por lo general, el paciente siente una opresión torácica, normalmente se irradia al brazo, se puede irradiar al cuello, la mandíbula, la espalda, puede acompañarse de sudoración, diaforesis. Hay algunos que se manifiestan con malestar gastrointestinal, y el paciente, sobre todo los pacientes diabéticos y los añosos, lo confunden como un cuadro digestivo y en realidad están ante un evento cardíaco. Hay algunas informaciones que le llegan a uno al consultorio de pacientes, doctor, pero me dijeron que a mí me dio infarto, pero a mí nunca me dolió el pecho. Yo no sé cuándo me dio.
¿Y cómo es eso? Que ahora alguien me dijo que tengo en el electrocardiograma que a mí me dio un infarto. Entonces hay personas que pueden hacer infartos sin darse cuenta. Totalmente, eso sucede mucho en los pacientes diabéticos. Hacen lo que nosotros llamamos isquemia silente. Se infartan y no se dan cuenta y después ya vienen las complicaciones y porque el corazón se dilata, acuden al médico ya cuando pues ha pasado ese evento. Eso significa entonces que en pacientes que tienen factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, que tienen dislipidemia, o sea, colesterol es elevado por mucho tiempo, no hay que esperar entonces que le dé el dolor. No. O sea, no hay que esperar que le dé el dolor para dejarse ver por el médico, que evalúe, porque si puede ocurrir de manera silente, entonces uno puede tener ahí una condición que en un momento dado puede ocurrir algo malo en su corazón sin ni siquiera darte cuenta. Por lo tanto, entonces es importante y hay que tener en cuenta de que las personas que tienen riesgo cardiovascular aumentado, entonces tienen que estarse haciendo chequeo con cierta frecuencia justamente para evitar que dé un infarto, a veces está sin darse cuenta, como tú dices, en pacientes diabéticos, ya aquella persona de más edad que pudiera ocurrir. Y realmente es un miedo, te digo, colectivo cuando se habla la palabra de infarto, y todos los infartos matan. No. Porque no todos los infarto, ya me estoy muriendo, y la persona realmente, perdóname, porque mira, yo recuerdo que había un profesor en la universidad que siempre nos decía, el que le da un infarto cree que se está muriendo y realmente se está muriendo. O sea, todos los infartos entonces ponen al paciente en peligro de vida o que pudiera desencadenar en algo peor, algo malo. Mira, el infarto es una situación de riesgo, es así, para la vida del paciente, pero no todos los infartos tienen la misma presentación, la misma severidad. Realmente hay infartos que pueden ser pequeños, y hay infartos más masivos que comprometen más la vida del paciente. Pero ante el infarto siempre hay que actuar con urgencia. O sea, eso significa entonces que puede tener infarto más pequeño, en una zona más específica del corazón, donde quizás haga menos daño. ¿Y cuáles serían entonces esas condiciones que lo pueden llevar a complicarse en el momento? O sea, condiciones que puedan hacer que se muera en la primera, 48 horas de que le dio un dolor de pecho. Lo principal es no recibir tratamiento médico, no recibir una atención médica adecuada. Lo ideal en el infarto es destapar la arteria lo antes posible, por eso siempre hago la salvedad de que el tiempo es oro. Entonces, cuando no destapamos esa arteria, ya se generan ciertas complicaciones que comprometen la vida del paciente. Estamos entrando realmente ahí en esas condiciones de que tenemos que entender todos, los pacientes, los médicos, los familiares, o sea, hay un tiempo óptimo para tratar de resolver un problema de un infarto y cuando se pierde ese tiempo entonces pueden haber más complicaciones y esos son los pacientes que finalmente van a tener, que pueden morir de manera súbita incluso en ese tiempo corto o pueden a largo plazo entonces tener más complicaciones y daño del corazón. Entonces es básico eso que dice la doctora de que el tratamiento de manera adecuada y es lo que hacen ustedes, los hemodinamistas, o sea, hemodinamista es justamente ese cardiólogo que tiene el entrenamiento especial para tratar de destapar esas arterias lo más pronto posible, para tratar de disminuir, ¿verdad?, la cantidad de tejido que se dañó. Algo interesante es que bueno que tengamos claro que infarto significa muerte de tejido, muerte celular. Mientras más tiempo ocurre, pues más tejido se va a morir. Entonces, ¿qué hacer, doctora Flores? Me duele el pecho. Es un dolor fuerte, centro del pecho, se va a la espalda, a la mandíbula, o sea, tiene características sugestivas de que es un infarto. ¿Qué hago en ese momento con mi familiar o en el nombre del paciente propio en el momento? Lo ideal es acudir a emergencias inmediatamente. Algo muy común que nosotros escuchamos en nuestra práctica diaria es que el paciente llega el martes, me está doliendo el pecho, tengo una molestia, pero el dolor más fuerte lo tuve el domingo. Entonces ya tienes 3 días donde perdiste un tiempo preciado para salvar ese músculo del corazón. Lo ideal es ante un dolor de pecho sugestivo de infarto, pues acudir a emergencias y ya nosotros tenemos las herramientas rápidas y sencillas para poder diagnosticar qué está pasando. Y ahí en ese proceso, porque también a veces la persona también va, qué sé yo, a un centro periférico, a un centro de atención primaria, pero a veces no están esas herramientas simples, las herramientas que usamos los cardiólogos en el día a día. Entonces, la sugerencia sería
que se haga un screening y comenzando sería cómo, o sea, va a una emergencia donde existan las condiciones y comenzaríamos que con estudios simples tales como el electro, algo más, que realmente entonces esperar de que le van a hacer a un paciente. Lo ideal sería un electrocardiograma. Ahí eso es bastante, nos orienta bastante en qué está pasando, si hay alguna arteria que se está obstruyendo. También nos apoyamos mucho en los laboratorios. Por ejemplo, están las enzimas cardíacas que se liberan cuando hay un daño en el músculo del corazón. Eso nos orienta bastante y la clínica del paciente. O sea que si ya yo tengo un dolor sugestivo, o sea que es persistente, que realmente tiene más de 20 minutos y me duele, voy para la emergencia, ahí a una emergencia donde existan esas condiciones, claro está. Y luego, ¿qué hacer? Ya tengo más o menos el diagnóstico, o sea, me dijeron que tengo un dolor de pecho sugestivo de que estoy haciendo un infarto, un electrocardiograma que igualmente es sugestivo, y hay enzimas cardíacas, como tú dices. Y entonces el camino a seguir, si ya tengo todo eso y tengo el diagnóstico, ¿qué debo esperar como paciente? ¿Qué van a hacer? Todos los centros están preparados para ayudarme a resolver realmente ese dolor, ese infarto, para que mi corazón no se siga alterando. El tratamiento ideal del infarto es el cateterismo cardíaco, porque nos permite a través de las arterias destapar precisamente las arterias del corazón. Hay otras alternativas. También está el tratamiento médico que se utiliza para desbaratar esos coágulos que obstruyen la arteria. No muchas veces es efectivo. Lo ideal es el cateterismo cardíaco. Entonces, si vamos a un centro donde no existen esas herramientas, lo correcto es que ese paciente se derive a un hospital de mayor complejidad donde se le pueda hacer el cateterismo en el menor tiempo posible. Eso es realmente sumamente interesante porque igual incluso para nosotros, para los médicos y los médicos de emergencia, tener claro ese concepto. O sea, si no tenemos en el momento las herramientas para solucionar un problema, un infarto, que es una de las complicaciones o una de las condiciones más temidas, porque puede tener complicaciones severas en el momento y a largo plazo. Si no tenemos las herramientas, que seamos capaces por lo menos de un primer abordaje y un diagnóstico certero, y si no tengo el diagnóstico certero porque no tengo las herramientas, referirlo a un lugar o a un hospital de mayor complejidad donde realmente tengan las herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de manera rápida. Porque como tú dices, 100% de acuerdo de que el músculo, en ese momento el tiempo es músculo. Y mientras más tiempo pierdo, más músculo se me daña, más infarto ocurre si no logro destapar la arteria. Y realmente entonces ustedes en el procedimiento que hacen así de manera rápida, de manera temprana, ¿logran salvar parte de ese corazón o logran revertir lo que está ocurriendo en ese momento? Sí, por eso insisto en que el tiempo es oro, dependiendo de en qué momento se presenta el paciente. Porque si el paciente está en su casa, le duele el pecho, va a las 3 horas a emergencia, ya perdió 3 horas de haberse rescatado ese músculo. Es un músculo que tiene 3 horas, que está recibiendo menos oxígeno y que se está muriendo. Nosotros tenemos una tasa alta de éxito en el cateterismo, por lo menos más del 90% se destapan las arterias. Sí. Y eso significa entonces que mientras más temprano lo hago, más éxito tengo y menos complicaciones tendría el paciente a futuro. Y ustedes entonces, sé que allá en el Instituto de Cardiología existe un programa de 24/7, 365, o sea que hay hemodinámica, o sea, hay intervención coronaria percutánea de manera rápida, temprana, si hay un paciente que sospecha tener un infarto o si se diagnostica un infarto. Y eso realmente entonces a largo plazo, ¿cómo repercute sobre la vida del paciente? O sea, esa intervención de manera así rápida, temprana y demás. Es así como dices, nosotros en el Instituto Dominicano de Cardiología tenemos un programa que se llama Salvando Vidas 24/7, donde las 24 horas del día y los 7 días de la semana tenemos un personal disponible ante cualquier urgencia para actuar en el menor tiempo posible y de manera eficaz. Cuando se trata el infarto rápidamente, eso puede mejorar mucho al paciente, o sea, mejora mucho la calidad de vida del paciente y puede mejorar ese deterioro que ha sufrido el músculo cardíaco. Eso es sumamente importante, o sea, tener un lugar donde se pueda resolver de manera rápida y temprana. Y el tiempo óptimo entonces para que el paciente vaya,
a la emergencia. Tengo dolor de pecho y yo tengo que tratar de llegar a que defina si este dolor de pecho tiene que ver con mi corazón o no. ¿Qué tiempo sería entonces el más idóneo, el más adecuado? Porque como tú dices, cuando una persona tiene 3 días en casa, guardado, con un dolor de pecho, tomándose una aspirina, el músculo dañándose y perdiéndose. Y eso si sobrevive, porque puede pasar cualquier cosa. El tiempo idóneo entonces para que yo diga, bueno, me dolió el pecho, me voy para el médico para que me definan, y si tienen que hacerme una intervención coronaria percutánea, un cateterismo, de taparme las arterias y demás, es me voy. La mayor tasa de éxito se obtiene dentro de las primeras 3 horas que el paciente hace dolor de pecho. Si está en esas 3 horas que él identifique el dolor, que vaya a emergencia, que le hagamos el diagnóstico y que le destapemos la arteria. Eso sería lo ideal. Ya a medida que va pasando el tiempo, pues la eficacia disminuye. Es aceptable hasta 6 horas de dolor de pecho, vamos a decir, y que se le destape la arteria. Pero como te digo, mientras más temprano, pues mejor. Flores, y algo que casi es obligado preguntártelo, porque la gente con frecuencia aborda a uno, doctor, ¿y por qué tanto infarto ahora en personas más jóvenes? ¿Qué es lo que pasa? Porque antes la enfermedad cardiovascular isquémica, coronaria, obstrucciones de la coronaria, aterosclerosis y demás, se veía en personas más viejas, más mayores, 60 años, 70. Pero ahora vemos cada vez, de hecho, frecuentemente vemos en el hospital personas de 35, de 40 años y menos, 23 años con un infarto. Sí, siempre digo que el infarto ya no está respetando edad. Lo que pasa es que llevamos un estilo de vida demasiado agresivo, por así decirlo. Hay mucho consumo de alimentos procesados, mucho consumo de grasa, todos esos embutidos, todo ese picapollo que tanto nos gusta al dominicano, el tabaco, la juca, el vaping, el consumo excesivo de alcohol, todas esas bebidas energizantes. O sea, llevamos un estilo de vida que está afectando nuestra salud cardiovascular. ¿Y qué factores de riesgo entonces tenemos que tener en cuenta? Lo que ya somos jóvenes, lo que vamos entrando en más edad, tener en cuenta realmente para disminuir la incidencia, la cantidad de infartos, así en personas que todavía somos relativamente jóvenes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer modificaciones serias en el estilo de vida. Disminuir el consumo de sal para disminuir la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial en un futuro, de desarrollar presión alta, disminuir el consumo de esos carbohidratos, de todos esos alimentos procesados, para disminuir el chance de desarrollar diabetes, de desarrollar dislipidemia, que es el colesterol alto en sangre, hacer ejercicio. O sea que son partes entonces de las recomendaciones de la doctora y en mi nombre también como cardiólogo clínico. O sea que no hay duda que si disminuimos lo que son los factores de riesgo, o sea, aquellas cosas que tenemos que pueden llevarnos a más enfermedad, si disminuimos los factores de riesgo, pues la cantidad de enfermedad, de infarto, de daño miocárdico, de falla cardíaca, pues van a ser muchísimos menos. Doctora Flores, la verdad que le agradezco tener una figura fresca, joven, siempre con nosotros, y además con tanta preparación. Te agradezco muchísimo que haya venido a estar con nosotros y compartir parte de tu experiencia y de lo que hace día a día con nosotros y con nuestra gente, para que realmente aprendamos cada vez más a cuidar nuestro corazón. Gracias a ustedes, gracias mi querida. Gracias por la invitación. Y nosotros el próximo jueves nos volvemos a ver aquí, Dios mediante. Sin antes dejarlo con una cápsula que tenemos por aquí de la doctora Ibe Gómez, que no está con nosotros hoy, pero sí mandó lo de ella. Está aquí, doctora. Muy buenos días. Hola, te habla la doctora Ibe Gómez, odontóloga. Hoy con un consejo para todos nuestros pacientes con diabetes. Cuando estamos ante una diabetes difícil, entiéndase, cuando aquellos pacientes presentan una glicemia basal entre los 80 y los 160, pero que presentan una hemoglobina glucosilada por encima de 7, entonces estamos frente a una diabetes difícil. ¿Por qué? Porque recuerden que la hemoglobina glucosilada nos va a decir la cantidad de azúcar que hay adherida a los tejidos. Estudios odontológicos han demostrado una estrecha relación que es directamente proporcional entre la salud del periodonto y la glicemia en la sangre. Por eso, como odontólogos, nosotros recomendamos
para mantener las piezas en boca y evitar la pérdida dentaria por movilidad, recomendamos siempre las visitas periódicas al odontólogo por lo menos cada 3 meses. En esa cita vamos a hacer terapia profiláctica de antibióticos. También vamos a controlar la placa microbiana y junto a otras indicaciones haremos que tus dientes permanezcan en la cavidad bucal durante toda tu vida. Solo control de glicemia. Recuerda que Glucodon es odontología responsable.